Buenos días a todos y a todas. Iniciamos la segunda clase del curso de Economía Política. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es el de dominación y hegemonía. Como mencionamos en la clase anterior, nosotros consideramos que la economía política es una perspectiva que considera al poder como una dimensión central que debe ser tenida en cuenta en el análisis de los procesos económicos. Por tal motivo, la dominación y la hegemonía son cuestiones atinentes al análisis económico en la medida en que el ejercicio del poder implica la dominación de un conjunto de grupos por otros y la hegemonía en el sentido de que implica la legitimación de una relación de dominación. Para analizar el tema de dominación y hegemonía, nosotros nos vamos a basar en el marco teórico propuesto por Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, filósofo, político, parlamentario italiano, preso político durante el régimen de Mussolini. Fue un teórico que abordó esta y otras cuestiones desde una óptica particular. Según Gramsci, en toda formación social pueden distinguirse un conjunto de clases dominantes y clases subalternas. Esta distinción binaria o dicotómica es, por supuesto, un recurso didáctico y resulta un tanto arbitraria. La verdad es que la sociedad no puede dividirse simplemente en dos bloques monolíticos integrados por clases dominantes por un lado, clases subalternas por otro. Entre clases dominantes y clases subalternas hay todo un gradiente, hay toda una serie de matices dentro de la cual algunos grupos se ubican más cerca de las clases dominantes, otros más cerca de las clases subalternas. Pero entendemos que ilustrar el tema de la dominación de este modo es un recurso pedagógico apto en el sentido de que hace accesible el tema. Gramsci plantea que entre las clases dominantes y las clases subalternas se desarrolla una relación de dominación. ¿Qué significa dominación? Bueno, dominación en este contexto es que el conjunto de las clases dominantes logran imponer sus intereses particulares por sobre los intereses del conjunto social. Y más aún, no solo logran imponer sus intereses, sino que logran convencer al conjunto social de que sus intereses particulares se corresponden con los intereses del conjunto. Esta es la concepción de dominación que tiene Gramsci. Para Gramsci, la dominación está compuesta por dos grandes pilares. Por un lado, una dimensión material y por el otro lado, una dimensión ideológica. Los dos componentes son necesarios para sostener una relación de dominación en el tiempo. Si uno de los dos componentes se quiebra o se debilita, la relación de dominación entra en crisis. La dimensión material de una relación de dominación está compuesta por la coacción física, esto es, el control y el manejo de la fuerza de forma directa, la capacidad represiva de los grupos dominantes por sobre los grupos subalternos, y el control de los medios de producción. Esto es el control de las grandes empresas, el control de los recursos naturales, el control de las principales instituciones económicas. Es el manejo de la economía, el manejo de la reproducción material de la vida en sociedad. Eso es el control de los medios de producción. Para Gramsci, la dimensión material de la dominación está compuesta por la coacción física y el control de los medios de producción. Y la dominación ideológica tiene que ver con la operación de legitimación. Para que una relación de dominación sea sustentable en el tiempo, las clases subalternas tienen que aceptar esa relación de dominación y considerar que esa relación de dominación está bien, es natural, es legítima y es aceptable. Porque si no, no hay modo de que una relación de dominación vertical perdure en el tiempo. Por una razón muy simple, las clases subalternas en toda sociedad son mayoría. Uno de los eslogans del movimiento de indignados en España, cuando surgió allá por el año 2010, era
somos el 99%, en el sentido de que solo el 1% es la élite dominante y el 99% de la población está del lado de los dominados o los subordinados o los perdedores. Eh, Plantear los porcentajes en estos términos quizás sea un poco extremo, un poco exagerado, pero sin duda, las clases subalternas en una sociedad siempre son una abrumadora mayoría. Si no son el 99%, pueden ser el 90%, el 80%, el 70%, pero siempre son una mayoría contundente. Por lo cual, no basta con mantener el control de los medios de producción y los medios de coacción física. La violencia organizada, eso es la coacción física. Para sostener una relación de dominación en el tiempo, es necesario que el conjunto de la sociedad acepte esa dominación como legítima, que haga una valoración positiva de esa dominación, que naturalice esa relación de dominación, que le parezca que está bien esa relación de dominación. Para legitimar una relación de dominación, lo que se requiere es una visión del mundo. Una visión del mundo es un concepto amplio, es muy abarcativo, incluye muchas dimensiones, pero podemos definirlo a grandes rasgos como una determinada concepción de cómo funciona la sociedad y de los valores éticos que debe compartir una sociedad. Cuando una visión del mundo es generada y reproducida desde las clases dominantes para sostener y reproducir una relación de dominación, decimos que esa visión del mundo es hegemónica. Una visión hegemónica es una visión del mundo, una concepción de la vida social que legitima una relación de dominación. Y para poder crear y perpetuar una visión hegemónica, es central, según Gramsci, el rol de los intelectuales orgánicos. El concepto de intelectual orgánico en Gramsci es amplio. No es solamente la idea de intelectual tradicional que tenemos nosotros como un académico, un pensador, alguien que debate y publica ideas. Este concepto de intelectual está incluido dentro del concepto de intelectuales orgánicos, pero dentro de los intelectuales orgánicos, Gramsci incluye a todos aquellos que contribuyen a la reproducción y a la difusión de una visión hegemónica, no siempre de manera consciente. Para Gramsci son intelectuales orgánicos, por supuesto los miembros de la academia, los docentes, los religiosos, el periodismo. Sin duda los economistas nos encontramos dentro de los intelectuales orgánicos, dentro del concepto gramsciano de intelectual orgánico, no solo como académicos, sino también como técnicos. Los funcionarios del Estado, los técnicos en determinadas disciplinas, todos estos roles sociales cumplen la función de intelectuales orgánicos en el sentido de que contribuyen a reproducir y difundir una visión del mundo que es hegemónica. Y en tanto que hegemónica, contribuye a reproducir una determinada relación de dominación. Gramsci plantea que para que las clases subalternas puedan alterar una relación de dominación y eventualmente puedan fracturar una relación de dominación y transformarla, tienen que tener una visión del mundo propia. Una visión del mundo que se oponga a la visión del mundo que es impuesta desde las clases dominantes. Una visión del mundo creada por y para las clases subalternas, que les dé a las clases subalternas una concepción propia de cómo funciona la sociedad y un esquema de valores éticos propio. Para eso es central el rol de los intelectuales orgánicos de las clases subalternas. Para que las clases subalternas puedan transformar una relación de dominación, primero tienen que tener una visión del mundo propia, que cuando surge desde las clases subalternas y es funcional a los intereses de las clases subalternas, se denomina visión contrahegemónica, que se opone a la visión hegemónica. Y para poder darse a sí mismos, las clases subalternas,
una visión contrahegemónica, tienen que tener sus propios intelectuales orgánicos. Cuando una visión contrahegemónica se instala y entra a disputar posiciones en la batalla cultural con la visión hegemónica, decimos que estamos en una crisis de hegemonía. Una crisis de hegemonía es una situación en la cual la visión hegemónica de las clases dominantes entra en crisis. Y entra en crisis porque irrumpe una visión contrahegemónica de la cual las clases subalternas se apropian. Y a partir de la cual tratan de construir un nuevo proyecto social y político. Cuando sucede esto, estamos en una crisis de hegemonía. Las crisis de hegemonía son situaciones muy conflictivas. Son situaciones muy conflictivas básicamente porque la dimensión ideológica de la dominación se cae, se debilita y empieza a pesar cada vez más la dimensión material de la dominación. Esto es el control de los medios de producción y sobre todo la violencia, la coacción física. El concepto de visión del mundo, como dijimos, es un concepto amplio. Abarca muchísimas dimensiones. Nosotros acá ilustramos algunas, ejemplificamos sobre algunas dimensiones que componen lo que Gramsci considera que es una visión del mundo. Esta lista, por supuesto, no es exhaustiva. Se pueden agregar más elementos, se puede debatir la presencia de algunos elementos. Simplemente lo que queremos ilustrar acá es la idea de que la visión del mundo es un concepto muy amplio y muy abarcativo, que abarca muchas dimensiones de cómo las personas conciben la vida en sociedad. La cuestión del lenguaje. A la cuestión del lenguaje Gramsci le presta una particular atención. Gramsci sostiene que el lenguaje transmite valores éticos y naturaliza jerarquías sociales. Y lo hace a veces de manera inconsciente. Gramsci cita un ejemplo muy concreto. Gramsci menciona que la palabra Dios, rico y riqueza, en muchas lenguas indoeuropeas tiene el mismo origen etimológico. No es el caso del castellano, el castellano no tiene el mismo origen etimológico, pero Gramsci menciona como ejemplo el ruso, donde las palabras Dios, rico y riqueza se dicen respectivamente Bog, bogatie y bogatstvo, y el latín, donde Dios, rico y riqueza se dice Deus, dives y divitiae. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje está construido de manera tal que naturaliza la idea de que la riqueza es algo cercano a Dios y que el poseedor de riqueza está más cerca de Dios que el que no posee riqueza. O sea, hay una legitimación ética de la riqueza y hay una escala de valoración según la cual el rico está más cerca de Dios que el pobre. Y por lo tanto el rico es mejor que el pobre. Esto se hace no de manera deliberada. O sea, el lenguaje es una construcción social que se realiza a lo largo del tiempo y no se lleva a cabo de manera deliberada. Se lleva a cabo por los usos y costumbres. El hecho de que en muchas lenguas se dé este fenómeno está hablando de cómo hay relaciones de jerarquía naturalizadas, cómo el conjunto de la sociedad acepta la idea y hace suya la idea de que las personas ricas están más cerca de Dios que los pobres. Y esta transmisión de valores éticos se hace de manera inconsciente. Por eso es muy poderosa también. Y a veces muy difícil de advertir. Nosotros en la jerga que utilizamos en la profesión económica, muchas veces también transmitimos valores a través del lenguaje. Es muy común en nuestra disciplina hablar de el costo laboral y honrar las deudas. O sea, costo de por sí es algo que tiene una connotación negativa, es el sacrificio que tenemos que hacer para obtener algo. O sea, pagarle el salario a un trabajador es un sacrificio. Ya con esa expresión, costo laboral, nos estamos poniendo por fuera del rol del trabajador.
y decimos que la retribución del trabajador es un costo que asumimos. Y el costo, cuanto menor sea, mejor. Siempre tratamos de minimizarlo. O sea que lo mejor es que el trabajador gane lo menos posible. Esa es la idea que estamos transmitiendo con esa expresión. En cambio, decimos honrar las deudas, o sea, pagarle la cuota del crédito al día al acreedor, que en algunos casos puede ser un usurero, eso es algo honorable. Entonces, lo que es honorable, lo que me honra, no necesariamente hay que minimizarlo, sino todo lo contrario. Es algo que me eleva. Pagar la cuota del crédito al acreedor me mejora. Pagar el salario de un trabajador me deja en una situación peor que la que tenía antes, porque el salario del trabajador es un costo. Esto tiene una carga valorativa evidente, porque también podríamos plantearlo al revés. Podríamos hablar del costo crediticio y de honrar el trabajo. Y creo que mucha gente coincidiría con la idea de que el sacrificio de un trabajador es algo más honorable que el rol rentístico y de intermediario que cumple el sector financiero en cualquier sociedad. El sector financiero es una simple institución intermediaria entre los ahorristas y quienes demandan crédito. El trabajador es alguien que realiza un sacrificio concreto. Con lo cual, podríamos presentar las cosas de esa forma. Honrar el trabajo pagando un salario digno al trabajador y el costo crediticio. Cuanto más barata sea la cuota del crédito, cuanto menos interés me cobre, mejor. Mantener la cuota al día del crédito no es algo que necesariamente me honre, sino que es algo que tengo que hacer para cumplir con mis compromisos y nada más. También tengo que cumplir con mis compromisos con los trabajadores. En ese sentido, las dos cosas son honorables. Hoy en día está en el centro del debate la cuestión del lenguaje inclusivo. La cuestión del lenguaje inclusivo no pretende solamente cambiar la manera de hablar. El lenguaje inclusivo lo que pretende es transmitir una serie de valores que contribuyan a alterar una relación de dominación. Una relación de dominación que en concreto implica una subordinación de mujeres, de minorías sexuales y transgénero. En este sentido es muy claro el rol transformador del lenguaje. El lenguaje apunta a transformar relaciones sociales, apunta a transformar, en este caso a combatir una determinada relación de dominación jerárquica que tiene a ciertos colectivos de la sociedad como sometidos, en una relación de subordinación, y también apunta a alterar estructuras de poder. El lenguaje inclusivo, cuando nos plantea que tenemos que decir todes o todos y todas y no usar un masculino genérico, lo que busca es alterar relaciones de poder. Por eso es tan atacado el lenguaje inclusivo desde determinados lugares. Es muy atacado. ¿Por qué? Porque no es algo trivial el lenguaje inclusivo. Busca alterar relaciones de dominación, busca revertir relaciones de dominación en el sentido de que pretende que todos los seres humanos estemos en pie de igualdad y busca alterar relaciones de poder que generan y perpetúan y reproducen esa relación de dominación. Es un ejemplo muy claro del uso del lenguaje como parte del proceso de una construcción contrahegemónica, el lenguaje inclusivo actual. Gramsci también plantea como un componente central de una visión del mundo la cuestión de la religión. La religión, en muchas etapas históricas, ha sido un instrumento de control social y un instrumento de legitimación política del poder vigente. Un ejemplo muy concreto de ello es la doctrina del derecho divino de los reyes. La doctrina del derecho divino de los reyes, la doctrina política propia del Estado absolutista, planteaba que Dios delegaba su poder en el rey y que por ende el rey solo tenía que responder ante Dios y no ante sus súbditos. Y había una institución, que era la iglesia, y había intelectuales orgánicos, que eran los sacerdotes, que reproducían esta visión del mundo, y esta visión del mundo legitimaba una determinada estructura de poder.
La tradición. La tradición es algo que se legitima a sí misma. El argumento para defender una determinada práctica, un determinado hábito o una determinada estructura social, porque es tradicional, es simplemente el hecho de que ese hábito o esa estructura de poder, esa relación social, se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque siempre ha sido así, es la respuesta. O sea, eso no es un argumento en el fondo. Cuando se plantea por qué las mujeres no pueden acceder a determinados roles sociales y por qué siempre fue así. Bueno, eso no es un argumento que lo legitime ni que lo justifique. Puede ser que antes haya sido así y ahora tiene que ser de otra manera, porque lo que era antes no necesariamente estaba bien. Y además, el hecho de que algo siempre fue así, también es mentira. No todo lo que es hoy fue antes, y nada de lo que es hoy va a seguir siendo en el futuro. Las cosas cambian todo el tiempo. Yo creo que cuando se recurre a la tradición como argumento para defender algo, es porque no hay más argumentos para defender ese algo. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque fue así antes. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso no lo justifica. No necesariamente por eso está bien. Las leyes. Las leyes son un gran ordenador social. Y las leyes surgen de un acuerdo social que siempre tiene ganadores y perdedores, que siempre tiene sectores más poderosos que otros, y esa relación de poder queda plasmada en la estructura legal. Las leyes son correlaciones de fuerza hechas explícitas por escrito, y tienden también a ordenar una estructura social, a ordenar una relación de poder y a perpetuarla. Por eso muchas veces la transformación de una relación de dominación y la transformación de una estructura social requiere también la transformación del sistema legal. Eso puede ser a través de un proceso de reformas, transformando el sistema legal a través de los propios mecanismos que el sistema legal habilita para su modificación, o cuando se dan procesos revolucionarios, el sistema legal vigente simplemente es fracturado, sobrepasado y reemplazado por otro. Hay ejemplos de las dos cosas a lo largo de la historia. El arte. El arte es un gran constructor de visión del mundo y un gran transmisor de valores éticos. Hay infinidad de ejemplos de esto. Se transmiten valores a través de la música, a través de la poesía, a través del teatro, a través del cine, a veces hegemónicos y a veces también contrahegemónicos. La música de protesta, que cuestiona el sistema social, contribuye a construir una visión contrahegemónica. La historia, la visión de la historia que una sociedad se da a sí misma, es una especie de carta de identidad. La historia para una sociedad es la visión que esa sociedad tiene de sí misma y de cómo fue el proceso por el cual esa sociedad llegó a ser lo que es. En Argentina, durante muchos años, la versión oficial de la historia enseñada en el sistema educativo era la historiografía liberal fundada por Bartolomé Mitre, que por supuesto respondía a determinados intereses y presentaba una visión sesgada de la historia funcional a un determinado proyecto político. Después, esa visión de la historia fue cuestionada por diversas corrientes académicas que fueron surgiendo con el correr de los años, en especial el revisionismo en los años 30, y después corrientes críticas de lo que es la historiografía liberal ortodoxa posteriores, que hoy ponen en duda las afirmaciones de la historiografía liberal oficial, que ya no es la versión oficial de la historia. Hoy en el sistema educativo se enseñan versiones alternativas y la cuestión es mucho más diversa y mucho más matizada en el sistema educativo argentino. La ciencia, esto es lo que nos interesa a nosotros. La ciencia no es la búsqueda neutral y objetiva del conocimiento, o por lo menos no es solamente eso.
la ciencia también contribuye a crear una visión del mundo funcional a un determinado proyecto social y político. Y no solamente las ciencias sociales, con las ciencias exactas también pasa esto, aunque la relación es menos directa. Pero pensemos, por ejemplo, en el terremoto que significó la irrupción del modelo del universo heliocéntrico, el modelo del universo de Copérnico. De hecho, la expresión giro copernicano para representar un cambio brusco en cualquier hábito, cualquier manera de pensar, cualquier estructura, se sigue usando hasta el día de hoy. Cuando Copérnico presenta la idea del modelo del universo heliocéntrico, generó un terremoto intelectual por el hecho de que no solo se estaba cuestionando la concepción del universo que se tenía hasta ese entonces, sino que de manera bastante directa también se estaba cuestionando la autoridad de la Iglesia. La Iglesia sostenía el modelo tolemaico, con la Tierra en el centro y todos los astros girando alrededor de la Tierra. Cuando Copérnico presenta su modelo, cuestiona radicalmente la versión oficial de la Iglesia. Y esto era decirle al mundo, la Iglesia se equivocó. Y si la Iglesia se equivoca en este punto, se puede equivocar en cualquier otra cosa. Y esto era muy grave, porque la Iglesia era la que sostenía, reproducía y difundía los valores que sostenían la sociedad de ese momento. Tanto la sociedad feudal como después el modelo político del Estado absolutista. O sea, cuestionar una cuestión de astronomía, aparentemente algo alejado de las grandes cuestiones sociales, amenazaba las estructuras de poder. Y tal es así que Copérnico publicó el libro en los últimos meses de su vida, cuando ya estaba enfermo y sabía que le quedaba poco tiempo, recién ahí se animó a publicar su libro. No publicó esa idea durante mucho tiempo por miedo a las represalias que pudiera sufrir. Sabemos que Galileo Galilei sufrió presiones por parte de la Iglesia para no difundir sus ideas con respecto a la astronomía. Y Giordano Bruno, también por difundir ideas de estos tópicos, fue a la hoguera, fue quemado en la hoguera. No eran cuestiones de ciencias sociales, eran cuestiones de ciencias naturales, pero que amenazaban una determinada estructura de autoridad. Pensemos en las dificultades que existen incluso al día de hoy para enseñar la teoría darwiniana de la evolución. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, se intentó prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución en el sistema educativo público. Berlusconi intentó impedir la enseñanza de la teoría darwiniana de la evolución en Italia. Estamos hablando de periodos prácticamente contemporáneos. Una teoría que desde el punto de vista científico es universalmente aceptada y que tiene pocos puntos cuestionables. Sin embargo, hay una estructura de poder detrás que trata, en la medida de lo posible, no es fácil hoy ya, cuestionar la enseñanza de la teoría de la evolución. Y durante muchas décadas, de hecho, lo logró. Hay una célebre película ya antigua que se llama Heredarás el viento, donde trata este tema, donde un profesor es corrido de su cargo por enseñar la teoría darwiniana de la evolución. Eso sucedió en pleno siglo XX. Bueno, si con respecto a algunas ciencias naturales sucede esto, ¿cómo no va a suceder con respecto a las ciencias sociales? La enseñanza de las ciencias sociales justamente tiene por objeto analizar, cuestionar y eventualmente transformar el orden social y también transformar las relaciones de poder, porque ese es el objeto de estudio de las ciencias sociales o uno de los objetos de estudios más importantes de las ciencias sociales. Y en tal sentido, también la teoría económica entra en este juego de formar parte de una visión del mundo
que puede ser, llegado el caso, hegemónica o contrahegemónica. El carácter de hegemónico o de contrahegemónico de una teoría es relativo. Una teoría puede ser hegemónica en un determinado momento histórico y contrahegemónica en otro, o viceversa. Puede haber teorías contrahegemónicas en un determinado momento histórico que después el poder las adapta y las torna hegemónicas. Esto sucedió nada menos que con el marxismo. La versión del marxismo oficial en la Unión Soviética, que era el materialismo dialéctico, el Diamat, era una interpretación del marxismo absolutamente conservadora, funcional al mantenimiento de un determinado statu quo, mientras que el propio marxismo del siglo XIX fue una teoría poderosamente contrahegemónica. Y esto tiene, por supuesto, un largo etcétera. O sea, esta lista no es exhaustiva, como decíamos. Una visión del mundo es un concepto muy amplio y que abarca una gran cantidad de dimensiones. Acá solamente nombramos algunas de las que consideramos que son más relevantes y suficientes como para transmitir la idea del concepto de visión del mundo. Vinculando la cuestión de hegemonía y contrahegemonía con la teoría económica. Pensemos qué rol cumple la teoría económica y qué cuestionamientos le podemos hacer a la teoría económica. Nosotros, todos estudiantes de economía, fuimos formados en la matriz neoclásica. Y en general no nos planteamos cuestionamientos al paradigma teórico neoclásico. Sin embargo, nosotros a lo largo de esta materia vamos a tratar de argumentar que la teoría neoclásica, al igual que todas las teorías sociales, no está exenta de el rol que juegan el conocimiento y las teorías en cuanto a cumplir una función hegemónica o contrahegemónica. Las teorías económicas, incluso la teoría económica neoclásica, según el momento histórico en el que esté situada, puede cumplir un rol hegemónico o contrahegemónico. Y en ese sentido, todas las teorías económicas llevan consigo una carga ideológica porque son funcionales al mantenimiento de determinado orden social y político. No hay neutralidad política en esto, no hay neutralidad ideológica en esto. Este es el hilo conductor que atraviesa toda esta materia. Pensemos en algunos de los cuestionamientos que son característicos que se le hacen a la teoría neoclásica y veamos si son pertinentes o no. Cuando yo hago esta pregunta en clase, se arma un debate en la clase presencial, ¿no? Donde los estudiantes proponen distintos cuestionamientos posibles que se le pueden hacer a la enseñanza de la teoría o a la teoría en sí. Bueno, yo acá lo que hice fue enlistar algunas de las cuestiones que surgen con más frecuencia y también puse algunas que incorporé yo, que creo que son importantes destacar. A la teoría neoclásica se le suele cuestionar la naturaleza de los supuestos. Se le suele decir que recurre a supuestos irreales o falsos. Yo creo que esa crítica es injusta. Los supuestos siempre son irreales. Si no, no tendría que suponerlos. Nosotros acá estamos trabajando con una ciencia social. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer experimentos controlados. El experimento controlado que se hace en un laboratorio tampoco es la realidad. Porque en la realidad yo no tengo las variables controladas y voy variando las variables o voy modificando las variables que me interesa observar y estudiar, manteniendo todo lo demás constante. Eso lo puedo hacer en un laboratorio, pero la realidad no funciona así. Si las ciencias naturales tuvieran que progresar mediante la observación directa de la realidad y solamente la observación directa de la realidad, prescindiendo del experimento controlado, hubieran llegado mucho menos lejos de lo que llegaron. Bueno, en economía no tenemos la posibilidad de hacer eso. Podemos hacer eso solamente como un ejercicio mental. Y ese ejercicio mental es el establecer supuestos. Supuestos que nos permiten
simplificar una realidad que per se es extremadamente compleja y que nosotros no podemos captar en su totalidad, y supuestos que nos permiten ir construyendo los modelos paso a paso desde lo simple a lo complejo. Yo creo que el hecho de que un supuesto sea falso no es un problema. De hecho, un supuesto siempre es falso, por definición es falso. Todo lo demás constante del ceteris paribus es una falsedad. Sabemos que nada está constante en el mundo real. Pero lo suponemos para poder aislar en nuestra mente y en nuestras ideas las relaciones de variables que queremos analizar, estudiar o sobre las que queremos reflexionar. El problema acá es cuando un modelo no resiste el levantamiento de supuestos irreales. Yo puedo suponer un supuesto irreal como parte de una etapa inicial o intermedia de construcción de un modelo. Pero si yo levanto ese supuesto, el modelo se tiene que sostener y se tiene que sostener en un nivel de complejidad mayor. Si el modelo se derrumba porque incurro en una inconsistencia lógica, bueno, ahí sí tengo un problema. Pero esto tampoco es algo propio de la teoría neoclásica, es algo propio de cualquier modelo teórico, de cualquier corriente de pensamiento económico y también de cualquier disciplina social. El uso inapropiado de herramientas matemáticas. Se acusa a la economía neoclásica de hacer un uso abusivo de la matemática. Bueno, primero eso es falso. Eso es falso. Hay teoría neoclásica escrita con mucha matemática y matemática muy sofisticada. Hay teoría neoclásica, muy buena teoría neoclásica que se puede hacer con el uso de muy pocas herramientas matemáticas o con el uso de herramientas básicas. Y no se pierde capacidad analítica por eso. De hecho, el libro fundacional de la Escuela Teórica Neoclásica, Los Principios de Economía de Marshall, de 1890, tienen una estructura particular. En el cuerpo principal de los capítulos, Marshall hace un análisis verbal de los conceptos y de las relaciones que quiere ilustrar. Trata de no usar matemática o de usar muy poca matemática. Y las demostraciones matemáticas las relega a los apéndices de cada capítulo. ¿Por qué? Porque Marshall era de esta idea. Era de la idea de que la teoría económica tiene que poder fundamentarse con palabras antes que con ecuaciones. Pero el uso de ecuaciones per se no es algo que esté mal. Puede ser muy útil. Las matemáticas en ciencias sociales, en economía puntualmente, son una herramienta muy útil. Y Marshall no es que hacía eso porque no sabía matemática. Marshall era matemático de formación, era un gran matemático y era una persona muy competente en el manejo de herramientas matemáticas. Pero pensaba que para explicar algo tan volátil como la conducta humana, las ecuaciones tenían una utilidad limitada. Bueno, uno puede estar de acuerdo con esto, pero el hecho es que el uso de herramental matemático sofisticado no es algo exclusivo de la teoría económica neoclásica. Hay muchos modelos de teoría económica heterodoxa, también de teoría económica marxista, ¿no? Incluyendo al marxismo dentro de la heterodoxia, que usa un herramental matemático muy sofisticado, muy sofisticado. Y también hay teoría heterodoxa que tiene un desarrollo más verbal, más semántico, más volcado hacia las palabras. En sí, usar matemáticas, yo creo que es algo muy útil, no es el problema usar matemáticas. El problema de las matemáticas es cuando las ecuaciones tapan la discusión conceptual. Los conceptos que hay detrás de los términos que componen las ecuaciones no me los define la matemática. Los tengo que definir con palabras. Y los fundamentos teóricos de las relaciones que expresan las ecuaciones los tengo que definir con palabras, los tengo que explicar con palabras. En ese sentido, yo creo que la matemática ilustra muy bien, pero no explica. Las explicaciones las tengo que hacer con palabras. Si yo me limito simplemente al desarrollo matemático de los modelos, ahí sí tengo un problema. Pero el problema no es la matemática en sí. La matemática como herramienta es, desde luego, una herramienta muy útil y nadie podría discutir eso.
La falta de correspondencia de los modelos con la realidad. Ningún modelo teórico es la realidad. Ningún modelo teórico se corresponde plenamente con la realidad. Es una aproximación a la realidad. Y como tal, es básicamente una herramienta de interpretación de la realidad, que puede ajustarse mejor o peor para abordar un objeto de estudio específico o para entender una problemática específica. Yo puedo tener una teoría que se adecua muy bien para explicar una determinada problemática y puede no servir para explicar otra. O puedo tener una teoría que se adecua muy bien para explicar determinadas problemáticas en un momento histórico determinado y no para explicar problemáticas en otro momento histórico donde las cosas funcionan de otra manera. Esto no pasa solo en las ciencias sociales. Si pensamos en la ciencia más exitosa, la que más lejos ha llegado en la construcción del conocimiento, que creo que todos coincidiríamos en que es la física hoy tiene dos grandes paradigmas: el modelo estándar de mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general. Por razones que yo no sabría explicar, ambos modelos son inconsistentes entre sí. Esto significa que por lo menos uno de los dos es mentira. O peor aún, quizá los dos son mentira. Pero cada uno de ellos se adecua muy bien para explicar el objeto de estudio al cual se enfoca. La mecánica cuántica explica muy bien el funcionamiento del universo subatómico, explica muy bien el comportamiento de las partículas subatómicas, y la teoría de la relatividad general explica muy bien el funcionamiento del universo a gran escala. Pero cuando se quieren encontrar los puentes entre los dos paradigmas, vemos que es imposible. El intento de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica es lo que en física se conoce como la teoría de la unificación o la teoría del todo. Al día de hoy eso es algo que no se ha logrado. Hay intentos, los intentos más avanzados en ese sentido van por el lado de la teoría de cuerdas, pero hasta ahora son intentos especulativos, que no tienen evidencia empírica. Lo mismo podemos decir con la mecánica clásica newtoniana. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿la ley de gravitación universal es verdad? Y muchos de ustedes seguramente me responderán que sí. Y no, es mentira. Lo que dice Newton, las ecuaciones de Newton sobre la gravitación universal son falsas, son equivocadas. Porque Newton supone tiempo y espacio absoluto. Y sabemos, a partir de la teoría de la relatividad, que tiempo y espacio son relativos. Pero para explicar el funcionamiento de objetos que se mueven a bajas velocidades, la teoría de la gravitación de Newton funciona muy bien, a pesar de ser una teoría falsa, pero que se adecua muy bien para explicar un objeto determinado. Bueno, si pasa eso con la física, ¿cómo no va a pasar con las ciencias sociales? ¿Cómo no va a pasar con la economía? No hay que pedirle a los modelos que sean reales. Lo que hay que pedirles es que sean útiles como herramientas de interpretación de la realidad. Y eso es, creo yo, a lo más que se puede llegar, desde cualquier paradigma teórico. ¿No? Bueno, acá ponemos a modo de conclusión, los modelos teóricos nunca son representaciones exactas de la realidad. Por eso yo creo que esto es una crítica inválida a la teoría neoclásica o al paradigma teórico neoclásico. A partir de acá, estas críticas las puse yo. A partir de acá, vamos a analizar algunas críticas que yo creo que sí son problemáticas y que son propias de la teoría neoclásica, que no son compartidos por otros paradigmas teóricos. Otros paradigmas teóricos tienen otros problemas, por supuesto, pero como nosotros estamos formados en el paradigma neoclásico, lo que tratamos es de criticar nuestra propia posición, nuestra propia formación, para ver dónde falla y poder abrirnos a la consideración de otro tipo de paradigmas. La teoría neoclásica concibe a la realidad como una sucesión de representaciones estáticas.
sea, los modelos teóricos en economía neoclásica tienden al equilibrio. Y cuando se llega al equilibrio, ahí las cosas se detienen. El equilibrio es el objetivo de los modelos. Las cosas tienden al equilibrio, tienen que llegar al equilibrio. Y cuando llegan al equilibrio, ahí se quedan. Y no se mueven a menos que haya un factor exógeno que saque a las variables que integran el modelo de la situación de equilibrio. Y las situaciones dinámicas, en teoría neoclásica, en general son ejercicios de estática comparativa. Esto limita mucho la capacidad explicativa de la teoría neoclásica. Ciertos fenómenos dinámicos son difíciles de explicar desde la teoría neoclásica, y cuando la teoría neoclásica trata de abordarlos, los hace forzando las cosas. Ejemplos muy claros de ello es la cuestión de los ciclos económicos y de las crisis. La teoría neoclásica no tiene realmente explicaciones consistentes de los ciclos económicos y de las crisis económicas. Generalmente, tanto los ciclos como las crisis son explicados por salidas del equilibrio motivados por factores exógenos al modelo, o sea que el modelo no los explica. Lo mismo sucede con el desempleo involuntario. La dificultad de la teoría neoclásica para explicar el desempleo involuntario tiene que ver con la dificultad de la teoría neoclásica para concebir una situación de desequilibrio persistente. No está armada para concebir ese tipo de situaciones la teoría neoclásica, y eso es un defecto de la teoría. La falta de perspectiva histórica. La teoría neoclásica es ahistórica, o sea que plantea que las categorías analíticas que la teoría propone son válidas para todo tiempo y todo lugar, son válidas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto es un problema también, porque lo que hace la teoría neoclásica es naturalizar categorías sociales que están históricamente determinadas. El trabajo asalariado, por ejemplo. El trabajo asalariado como forma central de organización de las relaciones laborales es algo que tiene a lo sumo 250 años. Es una novedad histórica la existencia del trabajo asalariado como relación de producción central. Antes de eso, las relaciones entre las personas que trabajaban, las personas que producían, tenían otro carácter, no tenían el carácter de trabajo asalariado. Y si yo me remito a formas sociales donde el trabajo asalariado es marginal como relación social, la teoría neoclásica tiene poco que decir. Y el hecho de que la teoría neoclásica sea ahistórica implica también que le sea difícil explicar fenómenos procesuales. Ahora vamos a citar un ejemplo de eso. Pero como consecuencia de esta problemática, presenta como universales a ciertas categorías sociales que son determinadas históricamente y que por lo tanto son pasajeras, son contingentes, que están en transformación. Y ese proceso de transformación en sí mismo, la teoría neoclásica no lo puede explicar. Otra cuestión que es cuestionable, otra característica que es cuestionable de la teoría económica neoclásica, es el hecho de que oculta las relaciones sociales de dominación. ¿Por qué sucede esto? La relación social básica que plantea la teoría neoclásica es el intercambio libre entre individuos formalmente iguales, o sea, es una relación horizontal. El intercambio entre individuos libres, intercambio libremente decidido entre individuos libres que son formalmente iguales, es una relación horizontal. Y para la teoría neoclásica, todas las relaciones sociales asumen esa forma. Incluso las relaciones sociales que tienen lugar en el seno de las unidades de producción. La relación entre el trabajador y el empleador que lo contrata es una relación de intercambio horizontal para la teoría neoclásica. No hay ahí una relación de asimetría, no hay ahí una relación jerárquica, no hay ahí una relación de dominación, no hay ahí una simetría de poder.
Esto tiene que ver con el hecho de que la teoría neoclásica presupone, como punto de partida de su análisis, una sociedad que está organizada de acuerdo a los principios del liberalismo clásico. El liberalismo clásico lo que concibe es una sociedad donde se disuelven las instancias estamentarias y corporativas. Se disuelve la separación entre la nobleza, el clero y el tercer estado, se disuelven las corporaciones, desaparecen los privilegios de nacimiento y de clase, y donde todos los individuos son puestos al mismo nivel de igualdad formal, con los mismos derechos y con los mismos deberes. El liberalismo clásico, así como no concibe la existencia de estamentos y de corporaciones que encasillen a los individuos dentro de determinadas categorías, tampoco concibe la existencia de clases sociales en el sentido marxista. O sea, el liberalismo clásico supone una sociedad compuesta por individuos libres y formalmente iguales. Y esa libertad implica tanto la libertad para trabajar en el sentido de que los gremios no monopolizan un determinado oficio, sino que cualquiera puede hacerlo, para intercambiar, libre mercado, y para elegir a sus gobernantes. O sea, acá atacamos la teoría del derecho divino de los reyes. Los gobernantes son elegidos por el pueblo, el poder emana del pueblo y los gobernantes tienen que responder ante el pueblo. Y también para ser elegidos como gobernantes, postularse libremente para ser elegidos como gobernantes. Estos son los principios que plantea el liberalismo clásico. Básicamente una sociedad compuesta por individuos atomizados. La teoría neoclásica parte de este punto. No llega a este punto como conclusión. Para poder aplicar las categorías analíticas de la teoría neoclásica, yo tengo que partir de la idea de una sociedad organizada de acuerdo a los principios del liberalismo clásico. El liberalismo clásico del siglo XIX, ¿no? No me refiero al neoliberalismo, que es otra cosa. Ahora, esto implica que la teoría neoclásica responde a un determinado proyecto político y un determinado proyecto social. Es la teoría de la sociedad liberal decimonónica, particularmente la teoría de la sociedad liberal decimonónica que se da en el Imperio Británico, en Gran Bretaña, y en parte también de la Europa continental. O sea, es una teoría situada espacial e históricamente. Y tiene detrás de sí una serie de principios políticos, filosóficos y éticos. Todo esto hace que la teoría neoclásica tenga una carga valorativa que lleva consigo a lo largo de todo el análisis. Cuando yo analizo un problema y para analizar un problema decido abordarlo a partir de la teoría neoclásica, estoy asumiendo los principios del liberalismo clásico y estoy presuponiendo que la formación social que yo estoy estudiando está organizada de acuerdo a estos principios. Esto implica una determinada carga ideológica. No está mal que tenga una determinada carga ideológica. Yo sostengo que no hay teoría social y económica que no tenga una carga ideológica implícita y que escape a la situación de teoría contrahegemónica, visión contrahegemónica o visión hegemónica. Yo creo que esto es inevitable. Lo que está mal es ocultar esto. Lo que está mal es que una teoría se presente a sí misma como verdad objetiva, porque no lo es. Las teorías, sobre todo en ciencias sociales, son interpretaciones de la realidad que llevan consigo una determinada carga ideológica y una determinada carga valorativa. Y la teoría neoclásica no escapa a eso. Cuando una teoría se presenta a sí misma como despojada de valores, como positiva, ¿no? Lo que habitualmente conocemos como teoría positiva, lo que hace es querer presentarse como un cuerpo de conocimiento que está más cerca de la verdad.
Y esa yo creo que es una operación ilegítima, porque no hay teoría económica ni teoría en ciencias sociales que estén completamente despojadas de carga ideológica y de carga valorativa. Porque las propias categorías de análisis que construyen la teoría, que construyen los modelos, tienen dentro de sí una determinada preconcepción de la organización social, y eso es inevitable y no se escapa de eso. Y esto tiene, por supuesto, un largo etcétera. En las clases que vienen nosotros iremos analizando distintas vertientes de paradigmas económicos, iremos analizándolo en su contexto histórico e iremos viendo cómo cada paradigma de teoría económica responde en realidad a las inquietudes políticas de la época y cómo la concepción social que asume cada teoría económica impregna hasta los últimos pliegues de la teoría. No es algo que se pueda dejar de lado en una determinada instancia del análisis como sostiene Schumpeter. Yo creo que la carga ideológica de una determinada teoría económica atraviesa todo el análisis. Y creo que es inevitable que eso suceda. Y creo que no está mal que eso suceda. Lo que está mal es negar ese hecho y no ser conscientes de ese hecho. Bibliografía para esto. Sobre Gramsci, el texto de Daniel Campione, Antonio Gramsci, Orientaciones introductorias para su estudio. No todo, ustedes tienen todo el libro disponible en el campus, solamente tienen que leer las páginas 31 y 32 y el segmento que va de las páginas 40 a 57. Y un texto de Luciano Gruppi sobre el concepto de hegemonía en Gramsci. Toda esta información la tienen disponible en el campus virtual. Bueno, concluimos la clase en este punto. Muchas gracias.